digital, en nuestras redes sociales y por supuesto también a todos los que estáis escuchándonos a través de nuestra señal de radio en la 93.2 Tropical FM La Mancha. Bueno, pues como cada viernes ya es habitual, tenemos aquí el programa La Intención Positiva, que vamos a empezar con él. Y bueno, pues qué mejor que la visita de don José Manuel Valadés, filósofo, experto en coaching y además también gerente de la Academia Genia y también de Adelanta Coaching. Buenos días, José Manuel. Hola Manoli, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues La semanita. yo no sé si venía hoy en el coche un 90% nervioso y un 10% excitado, un 90% excitado y un 10% nervioso. ¿Y eso? Porque sabía que ibais a preparar algo aquí, pero no sabía el qué. Sorpresa. Cuando he llegado y he visto este escenario, ¿no?, tan futurista, digo, madre mía, digo, es increíble como cada semana siempre me encuentro una sorpresa nueva. Y la verdad que es increíble que podéis hacer este derroche técnico, ¿no? Aquí, ¿quién lo iba a decir, no? En mitad de la Mancha, ¿verdad? Claro que sí, en mitad de la Mancha. Estamos estrenando instalaciones aquí en Villarrobledo TV Digital. Y bueno, pues nada, pues todo el mundo a disfrutar de la entrevista que vamos a empezar ahora mismo, claro, y también de las nuevas instalaciones. Por supuesto, la verdad que no. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo educar a esta nueva generación del siglo XXI. Este es un tema que tocamos anteriormente, hablamos de lo que era la generación Z, la nueva generación de hoy en día, con sus problemas y también con sus virtudes, evidentemente. Hablamos de sus valores, de sus intereses, una generación que no tiene necesidad de supervivencia ni de seguridad. A ellos les mueve y les conecta sobre todo los talentos que tienen y con el placer que lo desarrollan, cada actividad que hacen. Dijimos también que no creen en política ni en los estudios y garantizan un futuro próspero. Pero también señalamos que tienen otros valores más relacionados, como son las emociones, la solidaridad y aquello que les permite alcanzar una plenitud. Siendo una generación tan diferente a la nuestra, muchas veces, sobre todo a los padres, se les presenta un papel muy difícil en cuanto a la educación de ellos y, por supuesto, son incapaces de educar a sus hijos como ellos quisieran. Por tanto, vamos a hablar de cómo educar a esta nueva generación del siglo XXI. Adelante, José Manuel. Claro, efectivamente, Manoli. Y para ello, permíteme que siempre hagamos un poquito de pedagogía antes de entrar en el tema, ¿no? Y para eso sí me gustaría hacer una distinción entre ciertos términos que muchas veces son confusos, más que nada porque los utilizamos siempre en determinados contextos que realmente son complementarios, pero sí que es cierto que normalmente confunden, y confunden no solamente a los padres, sino creo que por general incluso a la comunidad educativa, ¿no? ¿Vale? Como es la diferencia entre cuidar, instruir, enseñar y educar. Y hoy lo que queremos hablar es de educar, pero antes de nada vamos a definir bien qué es eso de educar, porque normalmente cuidar, yo siempre lo relaciono con lo que tiene que ver con la biología propia del ser humano, es decir, con mantener el cuerpo vivo, es decir, cuidar es alimentarse, es nutrirse, es curarse de la enfermedad, ¿no?, prevenirla, ¿no?, mantener el cuerpo caliente. Eso sería exactamente lo que es cuidar, ¿no? Por otro lado tendríamos el instruir. El instruir simplemente es el hecho de dar una orden para que se pueda ejecutar, ¿no? Esa orden pues sería, que no se me interprete mal, ¿no?, pero igual que hacemos con los animales, con nuestras mascotas. Es decir, es el clásico, estate ahí, quédate quieto, dame la mano si vamos a cruzar la calle. Sería dar una orden, dar una instrucción para obtener un bien, que ese bien no tiene por qué ser comprendido, simplemente se hace y punto, ¿no? Luego tendríamos la actividad propia que se ejercita en las escuelas, que es la enseñanza. La enseñanza es mostrar lo que hay, ¿no? Decir lo que hay, cuál es su naturaleza, el porqué de las cosas. Siempre que hablemos de un porqué, siempre estamos haciendo alusión a la enseñanza. En cambio, para mí, educar es algo mucho más elevado que todo eso, ¿no? ¿Vale? Porque para mí educar es simplemente dar comprensión o dar un sentido a las cosas. Educar es poder comprender cuál es la finalidad de algo, de una acción que puedo hacer, que puedo ejercitar, pero siempre desde una decisión. Y entonces, si nosotros siempre educamos en base a una decisión, eso de alguna manera nos da responsabilidad. Entonces, para mí educar está por encima del cuidar, está por encima del instruir o por encima incluso de la propia enseñanza, porque simplemente educar es darle sentido a aquello que tengo que hacer, ¿no? Y entonces, de esa manera podremos comprender perfectamente lo que muchas veces decimos en inteligencia emocional, ¿no? Como ese pensamiento que nos
genera una emoción y esa emoción nos hace comportarnos de determinado modo, que con ello podemos obtener un resultado, ¿no? Entonces educar precisamente sería eso, dar sentido, dar comprensión a las cosas, ¿no? Y creo que es ahí donde más nos tenemos que centrar, ¿no? Al menos vamos a hablar hoy precisamente de eso, de educar. Por supuesto que sí. Bueno, pues escuchando esta confusión que dices que hay entre estos términos, que pueden ser quizás una de las causas que hace difícil a los padres, sobre todo, educar a nuestros hijos, explícanos a ver cómo podemos llegar a salir de esa confusión. Claro, porque tú ten en cuenta que hoy en día es ciertamente complicado, ¿no? ¿Vale? Yo siempre digo que educar a un hijo tiene que ser algo natural. Es decir, nadie nos ha enseñado a cómo educar a nuestros hijos. Directamente hemos aprendido por imitación de cómo nuestros padres nos han educado a nosotros, ¿no? Pero claro, las necesidades, que ya lo hablamos en aquel otro programa de la generación Z, las necesidades de nuestros padres no son las mismas necesidades que tienen nuestros hijos ahora, ¿no? Es por eso que, claro, tú piénsalo, hoy en día tanto papá como mamá trabajan fuera de casa, ¿no? Y dedican mucho tiempo a lo que es al cuidado, es decir, dedican al cuidado, es decir, que lleven una buena alimentación, que prevenir la enfermedad, que estén perfectamente sanos. Dedicamos mucho tiempo al instruir, es decir, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿verdad? Y incluso en la enseñanza, que para ello se encarga la escuela, ¿no? De enseñarnos lo que hay y cuál es la naturaleza de las cosas. Pero sí que es cierto que le dedicamos muy poco tiempo, o nos paramos poco tiempo lo que es en el educar. Es decir, le decimos a un niño lo que hay que hacer, pero no le damos un sentido a eso que tiene que hacer. No le hacemos ver la finalidad de aquello que tiene que hacer, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que los chicos van creciendo y van desarrollando su identidad, van desarrollando su personalidad y van encontrando ellos muchas veces el sentido de las cosas por sí mismos, ¿no? Es decir, que muchas veces se autoeducan, ¿no? En ese sentido. ¿Qué ocurre? Que ahí surgen conflictos, porque muchas veces la instrucción que nosotros le queremos dar para ellos no tiene sentido. Si yo le digo a un chico, quiero que estudies, pero ese chico no encuentra la relación que hay con el hecho de estudiar, de ahí se deriva un conflicto. Es decir, el chico no le ve sentido al por qué tiene que estudiar, entonces no veo sentido por qué tengo que cumplir esa orden o esa instrucción, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo lo entienda, porque a lo mejor cualquiera que nos esté escuchando dice, si yo no creía que este tema fuese tan complicado, ¿no? Entonces vamos también a darle sentido, vamos a educar en esto del educar. Imagínate, por ejemplo, para mí cuidar es directamente ponerle un plato de espinacas al niño y decirle, mira, cómete el plato de espinacas, ¿no? La instrucción, ¿cuál sería? Una instrucción sería, o te comes las espinacas o no juegas a la Play, ¿no? Es decir, el chico lo va a hacer directamente por condicionamiento, ¿no? Igual que lo haríamos con una mascota en ese sentido, ¿no? Sí. Otra cosa es enseñar, es decirle al chico, cómete las espinacas porque tienen vitamina, tienen mucha fibra, y entonces eso va a favorecer que tu sistema digestivo funcione correctamente y tu organismo, ¿no? Ahí le estamos enseñando, le estamos dando información, ¿no? Le estamos hablando del porqué de las cosas, ¿verdad? Pero tampoco le estamos dando un sentido. Ahora, en cambio, imagínate que tú le dices al chico, mira, entiendo que no te gusten las espinacas, a mí tampoco me gustan. Hay muchas cosas en la vida que las tenemos que hacer sin gustarnos. Pero son necesarias, y son necesarias para que en un futuro nos encontremos bien, nos encontremos sanos. Es decir, tú ya le estás dando a ese chico un sentido de por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora ya es decisión tuya comerte las espinacas o no comértelas, es decisión tuya estar bien o no estar bien, ¿no? Y siempre desde esa elección le damos a él responsabilidad para que pueda hacer las cosas, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando realmente estamos educando, cuando estamos dándole un sentido o le estamos dando una finalidad a aquello que tiene que hacer, no simplemente una mera orden, una mera instrucción. Y será por eso que algunas veces, como no les explicamos lo que es el fundamento de las cosas y demás, es por lo que no nos hacen caso. Claro, evidentemente, es decir, si tú al chico directamente le dices, cómete las espinacas, y él directamente dice, es que no me gustan, no le veo sentido, no entiendo por qué tengo que comer esto cuando como una pizza y disfruto con ella. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido se produce un conflicto. Y en ese momento que se produce ese conflicto es cuando el padre se enfada, ¿no? Acude con la amenaza, acude o con la culpa, ¿no? Porque muchas veces también lo de educar en la culpa es algo que desgraciadamente lo hemos heredado, ¿no? Tú te crees que llevo aquí toda la mañana
preparando la comida y sacrificándome de ciertas cosas con el dinero que incluso cuesta el llevar este plato a la mesa para que tú ahora lo rechaces. Ya le estoy educando en la culpa. Si por contra le digo, cómete las espinacas o te quito el móvil, entonces directamente le estoy condicionando. Es decir, es una ley de o te cortas un brazo o te mato, ¿no? Es decir, lo voy a vivir siempre desde el rechazo, lo voy a vivir siempre desde el rechazo y nunca desde la aceptación, porque es decir, me voy a comer las espinacas, que es un mal, para evitar un mal mayor, que es que me quiten la consola o el móvil, ¿no? Pero no estamos educando, no estamos dando una finalidad. Por eso muchas veces tenemos conflictos con nuestros hijos, porque ellos no comprenden cuál es la finalidad de las órdenes o de las instrucciones que nosotros les damos. Tú como padre sabes que lo haces por su bien, pero él no lo sabe, él no lo comprende. No lo comprende. Hacérselo comprender, hacérselo ver, eso es el educar, el darle esa finalidad. Que es difícil muchas veces, bastante complicado. Bueno, pues ya que pones ese ejemplo y por hacer esto un poquito más práctico, ¿qué se puede hacer en este caso para que el niño dé un beso a su abuela de manera sincera y no por obligación? Ah, bueno, eso además que me cuentas, es algo, yo tengo una nena de 2 años y medio, ¿no? Y entonces, claro, pues lo mismo le ocurre, ¿no? Siempre cuando nos despedimos de los abuelos, venga, dale un beso al abuelo, dale un beso al abuelo. Hay veces que sí, que va voluntariamente, pero hay otras veces que no le apetece, ¿no? Directamente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es sentir empatía con el menor. Sentir empatía, es decir, ¿qué le motiva a no darle un beso a su abuela? ¿No? Pues a lo mejor, pues porque su abuela le aprieta mucho, le hace daño, o le deja babas. Acuérdate cuando tus abuelas te daban un beso, ¿no? ¿Verdad? Que te apretaban ahí el moflete y te dejaban las babas. Y entonces, claro, el menor recuerda eso y dice, no, no, es que no quiero pasar por eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, tener empatía, ¿no? Luego, darle un sentido a eso que está haciendo, ¿verdad? Es decir, acercarte al menor y no directamente obligarle, ¿no? Es decirle, o le das un beso a la abuela o te castigo. Ya le estamos dando una instrucción, ya es que te voy a dar un beso, abuela, pero con rechazo. ¿Vale? No voy a dártelo, pero te lo voy a dar porque si no, mira lo que me va a suceder. De lo que se trata es de lo siguiente, de darle un sentido a por qué le tiene que dar un beso a la abuela. Es tan fácil como primero captar la atención del menor. Una vez que captas su atención, yo siempre le digo a mi chica, digo, ¿qué pasa? Nosotros a las personas las queremos, ¿verdad? Y a las personas que queremos se lo demostramos dándoles un besito. Entonces, tú quieres a tu abuela, demuéstrale que quieres a tu abuela. ¿Cómo se lo vas a demostrar? Dándole un beso. Claro que sí, ¿no? Es que es así. Si tu abuela te aprieta, yo lo entiendo, díselo. Abuela, no me aprietes y te doy un beso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el menor ya entiende por qué le tiene que dar un beso a la abuela, que es para demostrarle su afecto, demostrarle su amor. Claro que quiere a su abuela, ¿cómo no la va a querer? Por supuesto. ¿No? Lo que no le gusta es esa acción en particular, pero si esa acción la sabe gestionar y sabe decir de ella que gracias a ese beso voy a poder demostrarle el afecto que tengo por mi abuela, le voy a dar un sentido, le voy a dar una finalidad a eso, y el menor de manera voluntaria lo va a hacer. Dale la oportunidad de elegir. Ahora que tú ya sabes eso, quieres dar un beso a tu abuela, seguramente que se lo dé. Si no se lo da, no pasa nada, no hay que darle mayor importancia. Al día siguiente, seguramente que se lo va a dar. Es su abuela y la quiere. Claro que sí. Entonces, saber entender las emociones es la clave para poder educar. Efectivamente, es que las emociones nos dan una información alucinante. Es que no nos hacemos la idea. Y muchas veces ocurre que el chaval está enfadado, ¿no? Si está enfadado es porque sus expectativas no se han cumplido. Entonces tú coges información para decir, ¿qué es lo que ha ocurrido para que le provoque ese enfado? ¿Qué necesidad no ha podido cubrir? ¿Cómo puedo yo ayudarle a cumplir esas expectativas, ¿no? Como padre. Entonces, en ese sentido, es una información que puedo recoger. Igual que si un chico tiene miedo a algo, ¿no? ¿Vale? Normalmente el miedo siempre atiende o bien a algo desconocido, o el miedo al error, o directamente qué es aquello que le limita o que le imposibilita o qué inseguridad tiene para no poder hacer esto u otro. Entonces, preguntarte por eso, saber captar su emoción y recogerla, te puede ayudar precisamente a darle aquello que necesita. O la tristeza, ¿no? Cuando un chico esté triste, le dices, no estés triste, ¿no? Lo estás obligando a que sienta algo distinto a lo que siente. Directamente, comprende su sentimiento, comprende su emoción y comprende su tristeza, ¿no? Yo, con el debido respeto, me enfadé con un auxiliar de enfermería en el ambulatorio, porque a mi niña le tenían que poner unos aerosoles. Ella, cuando vio ese humo salir con ese ruido, se asustó y se puso a llorar. Y directamente le dijo, no tengas miedo, no llores. Digo,
¿Por qué le dices que no tenga miedo? Claro que tiene miedo. Claro. Tiene miedo a una cosa que viene hacia ella, que echa humo y hace mucho ruido. Claro. Es normal que tenga miedo. Simplemente vamos a darle un sentido a esto, vamos a darle un tiempo, ¿vale? Que pueda gestionar su emoción y desde la curiosidad que pueda enfrentarse a ello, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando un chico está triste y le dices, no estés triste, cambia tu emoción y ponte alegre. ¿Cómo puedes hacer eso? Yo no podría. Directamente entender su tristeza, entender que ha habido una pérdida y esa pérdida le ha producido una tristeza. Y tú, ¿qué tienes que hacer como padre? Ayudarle a ese proceso de adaptación que requiere la tristeza para poder tener un aprendizaje y poder salir de ella. Entonces, evidentemente, las emociones están totalmente ligadas con la educación. No podemos educar sin emociones. Las razones no nos sirven en estos casos. Lo que nos sirven son eso, el poder manifestar esa emoción, el poder entenderla, el poder comprenderla y a través de ahí dar aquello que necesitas para poder cambiar tu emocionalidad. Entonces, debemos de dejar que ellos decidan. Eso puede ser algunas veces muy peligroso porque podemos pensar que no van en el camino correcto. Claro, evidentemente. Hemos dicho antes que para educar hay que dar responsabilidad y hay que dejar que ellos tomen la decisión. Pero tú eres el padre, evidentemente no le vas a dejar a un chico decidir de manera temeraria. Claro. Tú eres un padre y tienes que ayudarle a tomar esa decisión, pero la decisión la tiene que tomar él. Pero claro, tú le tienes que ayudar, le tienes que dar un sentido y ver las relaciones causa-efecto que pueda haber de las acciones que haga y las consecuencias que de ellos se derivan, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando decimos que a los chicos hay que darles la oportunidad de decidir, decide, pero para decidir tienes que tener, por un lado, toda la enseñanza, es decir, toda la información necesaria, y segundo, saber qué finalidad tiene la acción que tú vas a hacer, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo del día a día de mi nena, ¿no? Hace poquito le quitamos el pañal, ¿no? Y como es lógico en estas edades, pues tendía a hacerse pis encima, ¿no? Normal. Claro, le dábamos a elegir también a ella, es decir, le decíamos, mira, ocurre que si te haces pipí encima, eso nos produce asco. Y le mostrábamos cara de asco, ¿no? Para que entienda que el asco también es una emoción de rechazo ante algo que creemos que es negativo para nuestra salud, ¿no? Cuando una comida te da asco es porque tu cuerpo entiende que eso no es bueno para ti. Y ya está. De la misma manera, cuando ellas hacían pis encima, nosotros le hacíamos mostrar ese asco. Te has hecho pis encima. Tal y cual. ¿No? Y ahora, ¿qué ocurre? Que el hacerte pis encima implica que ahora te tenemos que bañar. Claro. ¿No? Pero si tú vas a la taza y haces pis en la taza, nosotros nos vamos a llenar de orgullo y de alegría y te lo vamos a aplaudir, ¿no? Entonces, ella decide qué hacer, ¿no? Cuando ella se da cuenta que nos da asco que se hace pis encima y cuando ella se da cuenta que nos produce una gran alegría, cuando ella se va a la taza y se sube y hace pipí en la taza, entonces ella aprende que tiene una consecuencia la elección que toma. Por supuesto. A ningún niño le gusta hacerse pis encima. Tarde o temprano aprenderá a hacerlo en la taza. Pero en ese proceso, si se hace pis encima, no merece ningún tipo de regaño, no merece ningún tipo de sentimiento de culpa, ni merece tampoco ningún sentimiento de reproche, porque no ha hecho nada malo. Claro. Directamente la decisión que ha tomado en ese momento no ha sido la acertada. Exactamente. ¿Vale? Ya. Hay que enseñarles a razonar sobre todo. Claro. Y que vean el razonamiento y lo compaginen con el sentimiento. Efectivamente, con esa emoción. Esa emoción. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿y qué hace con esos chicos y chicas, por ejemplo, que no quieren estudiar, que por más que les damos la razón de que tienen que estudiar, que es beneficioso para su futuro y etcétera, y ellos de ninguna manera ven ese aspecto de su vida positivo para ellos, no quieren estudiar? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Qué solución les podemos dar? Claro, ¿Cómo les podemos hacer razonar? Claro, fíjate, el problema es ese, la razón, ¿no? Porque la razón nos podía servir a nosotros, nuestra generación, ¿verdad? Los que ya estamos rozando los 40. Porque yo me acuerdo de pequeño, ¿no? Como madrileño que soy, cuando bajábamos los escalones de la parada del metro de Carabanchel, en cada escalón había una persona pidiendo, ¿no? Y mi madre siempre me decía, o estudias, o te vas a ver así. O te vas a ver así, ¿no? O te vas a la boca del metro de Carabanchel a coger un escalón, ¿no? Claro, eso era una razón. Y era una razón que a nosotros en aquel entonces nos servía, nos valía. Si yo a un chico le digo, tienes que estudiar para tener un buen trabajo,
él es capaz de decirme que fulanito no ha estudiado y tiene un buen trabajo. Vaya. Y digo, tienes que estudiar para tener éxito en la vida. ¿Quién es ese alumno que te va a decir? Pues fulanito no ha estudiado y tiene éxito en la vida. Entonces, si yo le doy una razón a ese chico, él me va a saber dar 10 razones de Siempre no tiene, hacerlo. siempre tiene cualquier razón, cualquier justificación, está clarísimo. Entonces la motivación no viene de la razón, la motivación viene de la emoción. Sí. Si tú tienes que motivar a un chico a estudiar, tienes que precisamente cogerlo desde la emoción. Es decir, directamente pregúntale, ¿cómo te sientes el ser uno de los de tu clase que ha suspendido? ¿Cómo te hace sentir el verte incapaz de poder aprobar? ¿Qué envidias de aquellos que realmente sacan buenas notas? ¿No? ¿Cómo sería tu vida si ahora mismo todas las notas estuvieran aprobadas? ¿No? Entonces, en ese sentido, ya le invitas un poco a la reflexión Sí. y desde la emoción, ¿cómo te sientes? Justamente. ¿No? Y ahora, ¿cómo te gustaría sentirte? Y en base a cómo te gustaría sentirte, ¿qué tienes que hacer para sentirte así? Rétale, invítale Sí. a superarse, propónselo como un desafío. Fíjate, normalmente estamos acostumbrados, si sacas buenas notas te compro una Play, si sacas buenas notas te compro una moto, ¿no? Es un condicionamiento, es una instrucción. Es decir, igual que mi perro, para conseguir una galleta le digo que se sienta, que me dé la patita. Exactamente igual. Ahora no le estamos dando una finalidad a todo aquello. Es decir, el día de mañana va a ser una entrevista de trabajo y nadie te va a decir que sacaste en sociales en tercero de la ESO, ¿no? Entonces, realmente no te va a servir para nada. Sí. Pero ahora bien, ¿cómo te va a hacer sentir el que fuiste capaz de aprobar ese examen? ¿Cómo te va a hacer sentir el que fuiste capaz de ponerte un reto, un desafío y poder cumplirlo? Es decir, de ahí viene la motivación, de la emoción. ¿De qué emoción te gustaría tener? ¿Cómo te ves en relación con las notas, con relación a tus compañeros? ¿Cómo te ves en el ambiente familiar cuando sacas malas notas? ¿Cómo nos hace sentir a nosotros el que estemos haciendo esto por ti y tú no tengas los resultados que a lo mejor nosotros esperamos? ¿No? ¿Cómo me hace sentir esto? Entonces, siempre a partir de la emoción podemos provocar Por supuesto. la motivación del alumno Justamente. a superarse, a retarse. Dijimos que esta generación Z es una generación de la autorrealización. Es decir, ellos no persiguen la necesidad, como persiguen nuestros abuelos, ni la seguridad, como persiguen nuestros padres. Ellos persiguen la autorrealización. Vamos a darles vamos a cubrirles esa necesidad. Realízate a través de los estudios. Claro. Ten el valor o ten la valentía de enfrentarte a este problema y solucionarlo, y desde la responsabilidad decídelo tú, ¿no? ¿Qué emoción te va a provocar el que saques buenas notas y qué emoción va a provocar en los demás Por el que saques supuesto. buenas notas? Ya. Y por ejemplo, cuando no quieren estudiar, solemos castigarlos. ¿Eso es una buena reacción por nuestra parte? ¿O son efectivos verdaderamente los castigos o no es la solución? Yo radicalmente digo que el castigo no es efectivo y no sirve para nada, ¿vale? Pero ni siquiera en la instrucción con animales, ¿no? Es decir, a un perro el castigo normalmente es educarle a través del miedo, a través del rechazo, y como hemos dicho antes, para que mi dueño no me pegue o no me maltrate, voy a hacer esto, ¿no? Entonces es vivir continuamente desde el miedo. La prueba está que el castigo no funciona, que cuando el castigo se levanta, vuelves a las andadas. Vaya, además de verdad. Esa es la prueba. Te quito el móvil para que estudies, ¿no? Entonces el chico estudia. En el momento en que te devuelvo el móvil, ya deja de estudiar. Entonces, claro, el padre mal relaciona el móvil con la falta del estudio. No es así. Es decir, sino que el chico directamente lo que no quiere es estudiar, ¿vale? Y si tiene el móvil, pues hace eso, si tiene la consola, hace lo otro, pero lo que realmente no quiere es estudiar. Entonces, el castigo no funciona por esa razón, porque si ya de por sí hay algo que ya rechazo, encima lo voy a rechazar doblemente porque me han castigado por ello. No quiere decir que tengamos que aprobar el que el chico no haga sus cosas debidamente, pero precisamente lo que vamos a hacer es directamente no premiar, ¿no? No te puedo premiar por algo que no te mereces, ¿vale? Pero evidentemente tampoco te voy a castigar porque eso no resuelve el problema, o al menos desde mi punto de vista. Cuando un chico saca malas notas, normalmente le antecede un castigo. Y ya te digo, es vivir desde el rechazo, vivir desde el miedo. Claro. Cuando un chico se sienta a estudiar por miedo, cuando un chico va al examen diciendo, madre mía, cómo suspendo, me castigan,
esa emocionalidad, ¿qué nota le va a hacer sacar? Mucho peor. Entonces, evidentemente, el resultado no es el mismo. No estoy nada de acuerdo con los castigos. Sé que es algo muy discutible y que muchas veces me dirá gente, no, pues mi padre, pero es que tu padre te hacía a ti hace 40 años. Era otra generación. Y es muy diferente. Y es algo que tenemos que aprender. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, ¿y qué nos dices de las clásicas regañinas? Cuando regañamos a nuestros hijos porque pensamos que han hecho algo mal, ¿hacemos bien o no? Por supuesto, la regañina es necesaria. Hay que hacerlo. Claro, porque la regañina lo primero que muestra otra emoción, que es el enfado. Claro. Es decir, yo como padre veo que tú no has cumplido determinadas expectativas, o al menos las expectativas que yo tenía contigo no se han visto resueltas, por lo tanto muestro mi enfado. Claro. Y muestro mi enfado a través de la regañina. Te regaño, te hago saber mi malestar, te hago saber mi emoción, ¿no? Y te hago saber la causa de esa emoción. Ahora bien, la regañina puede estar bien enfocada o mal enfocada. Si está mal enfocada, lógicamente, no va a ser positiva. Cuando una regañina está mal enfocada, cuando esa regañina la utilizas para ponerle una etiqueta al menor, para calificarle, para hacerle daño, para humillarle, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado? Tú es que eres tonto, ¿no? Vale, el chico ese ya está interiorizando de alguna manera que eso malo que ha hecho es normal que lo haya hecho mal, porque es tonto. Claro. Entonces, claro, es que yo soy tonto, ¿no? ¿Verdad? O es que cualquier cosa, ¿no? En ese sentido, a mí de pequeño me decían, es que siempre te metes en las conversaciones de los demás. Mayores. No eres, como se dice aquí en el pueblo, eres un vacín, ¿no? Sí, sí. Vale, entonces yo ya me quedé con eso, pues eso sería un vacín, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso de alguna manera, esa regañina no te viene bien, porque esa regañina se utiliza para calificarte de alguna manera, para decirte cómo eres. No atiende al hecho, ¿vale? Porque la regañina es hacia lo que tú has hecho mal, no hacia cómo tú eres. Entonces, yo estoy enfadado por el hecho que has cometido. No estoy enfadado por cómo sea. A mí no me puede enfadar el que tú seas así o de otra manera. Me enfada este hecho en concreto. Entonces, si la regañina viene precisamente para educar, para dar un aprendizaje, ¿no? Es decir, imagínate que rompes un jarrón jugando a la pelota dentro de casa, ¿no? Tú puedes decir, es que eres muy travieso, es que siempre estás rompiendo las cosas, es que siempre vas a hacer daño, como muchas veces se dice, ¿no? Ese chico no entiende que el problema haya sido el jarrón, entiende que el problema es él. En cambio, si a ese chico le dices, mira, por el hecho de jugar a la pelota aquí has roto este jarrón, eso me hace sentir triste porque ya he perdido algo que tenía y que le tenía cierto afecto, ¿no? Y que tenía un valor para mí. Ahora, si sigues haciendo esto, va a volver a ocurrir. Y es algo que me va a hacer sentir fatal. No quiero que juegues dentro del balón, dentro de casa, porque puede suceder esto. Ahí el problema es el hecho, no la persona, ¿no? Entonces de ahí se deriva un aprendizaje. Y como de ahí se deriva un aprendizaje, ahí sí que estamos realmente educando a nuestro hijo a través de la regañina. Entonces claro que es necesaria la regañina, por supuesto, ¿vale? Tienen que entender, pero es la regañina sobre la acción, te vuelvo a decir, no sobre la persona. Esto también lo enfoco a nivel de empresa, ¿no? Muchas veces a nivel de empresa, cuando un empleado, el jefe, se dirige a él diciendo, eres un inútil, eres un holgazán, ¿no? Claro, estás poniendo el foco en el trabajador, no en lo que se ha hecho mal. Con lo cual hay que decir, mira, este informe no se hace así. O mira, este embudo lo tendrías que haber hecho de esta otra manera, ¿vale? Es decir, tú lo que estás regañando o criticando en ese momento es el hecho, pero no a la persona. Entonces la persona nunca se tiene por qué sentir ofendida, ¿vale? De ahí también estás educando a tus trabajadores. Por supuesto que sí, y el aprendizaje les estás enseñando, evidentemente. Bueno, pues son cosas súper interesantes de la vida real y, por supuesto, de la educación de nuestros hijos de hoy en día con esta nueva generación. Y nos vamos a ir con una serie de preguntas que tenemos, pues de oyentes que tenemos, que nos están escuchando y que quieren, pues, que les aclares unas dudas que tienen. Como, por ejemplo, Clara de Villarrobledo, que nos pregunta, ¿qué puedo hacer para que mi chico no esté todo el día con la videoconsola y que se junte con los amigos en la calle? Porque verdaderamente, eso sí que lo digo yo, antiguamente se trabajaba en la calle, los niños se jugaba en la calle, los niños se socializaban entre ellos y hoy prácticamente vivimos aislados por el motivo de los videojuegos y de las videoconsolas. Claro, es algo que incluso a mí me ha costado aprender, ¿vale? Me ha costado aprender porque yo he sido de esos niños que estaban todo el día en la calle, ¿no? Claro. Que llegabas a casa, que tenías en los pantalones rodilleras, ¿te acuerdas? Ya lo creo. Porque íbamos con las rodillas rotas. Todos los pantalones tirando el rotos suelo, de las rodillas. jugando al balón, jugando...
balón prisionero, la anita ciega, ¿te acuerdas todos aquellos juegos, ¿no? Que hoy en día se están perdiendo por desuso, ¿verdad? Sí. Y claro, era otra manera de relacionarte con los amigos, había ese contacto físico, era totalmente diferente. Claro, los tiempos han cambiado, pero una barbaridad, ¿no? Pero eso no quita que los chicos no se relacionen con otros. Eso no quita que los chicos no jueguen con otros. Lo que pasa es que lo hacen de otra manera, de otra manera que nosotros no lo entendemos, ¿no? Te pongo un ejemplo, la videoconsola y los videojuegos, ¿no? Los chicos juegan entre ellos. Ya lo sé. Juegan online, se meten en el Call of Duty, ¿no? Y juegan con sus normas, con sus reglas. Uno es el capitán del equipo, uno dice que hay que ir por aquí, otro dice que hay que flanquear al enemigo por allí. Es decir, que es otra manera distinta de jugar, porque la tecnología nos ha abordado de tal manera que nos ha enseñado otro modo de vida totalmente distinto. Ha avanzado muchísimo. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, ¿vale? Eso es algo que yo ahora mismo no me encuentro en capacidad de valorar, pero sí te puedo decir que vivo aquello con añoranza, ¿vale? Los años 80, pero sí te puedo decir de que es distinto. Pero no quita que los chicos no se relacionen. Y los chicos cuando se juntan entre ellos, cuando bajan a la calle y se juntan entre ellos, hablan precisamente de eso que han estado haciendo, ¿no? De la nueva aplicación que se han bajado en el móvil, de la foto que han subido al Instagram. Ellos a través de esas fotos también de alguna manera se muestran ante los demás, se relacionan o quieren dar una imagen, ¿verdad? Y bueno, eso conlleva otra serie de problemas que podríamos ver luego en otro programa. Pero cierto es que a esta mujer le diría que no quita que le anime a su chico a que baje a la calle, no quita que le anime a su chico a que disfrute de otra manera, pero que a lo mejor no le dé la importancia que ella piensa que tiene, porque a lo mejor es que esta mujer es incapaz de entender, como nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿verdad? Que es que hoy en día los chicos se relacionan de otra manera, se relacionan en otros foros, ya no es en el patio de la casa, ya no es en el parque, ahora muchas veces es pues online, a través de las nuevas tecnologías que nos invaden, a través de un servidor de videojuegos. Entonces, la cosa ha cambiado tanto que tenemos de alguna manera que acercarnos un poquito a ello, investigarlo y ver qué está pasando aquí, ¿verdad? Y ya te digo, no es que diga que sea mejor ni peor, simplemente es distinto. Y también de alguna manera tenemos que aceptarlo. Si tú a ese chico le quitas la consola, seguramente que le estés quitando la posibilidad de relacionarse con sus amigos. Si le quitas el móvil, le estás quitando la posibilidad de relacionarse con sus amigos. Es decir, es igual que si a nosotros en su día nos castigaban no bajando a la calle, exactamente igual. Y la ilusión, claro, propia de poder vivir el día a día, claro que sí. Bueno, pues nos vamos ahora con Sonia de Socuellamos. Nos dice algo parecido. Sus chicos están todo el día con el móvil y cada vez que les castiga, las castiga por malas notas, les quita el móvil. Esto provoca que en su casa estén todo el día discutiendo. ¿Qué pueden hacer? Porque claro, como sistema tenemos ese los padres. Los padres quitamos el móvil. Claro. O decimos, ahora no te voy a dejar tal. Claro, vas donde más duele. Y es peor, yo creo. Creo que aún es peor todavía. Claro, atacas normalmente donde más duele. Sí. ¿No? Que ya te digo, es la prolongación ahora mismo de su cuerpo. El teléfono es una prolongación. Bueno, si lo es en nosotros ya. ¿No? Pues imagínate en ellos, que han nacido con ellos, ¿verdad? Mi niña con 1 año apenas sabía andar, pero el YouTube lo manejaba muy bien con su dedito. Todos los niños pequeños. Y sabía darle al YouTube y sabía elegir. Son no es que sean más inteligentes inteligentes que nadie, simplemente que lo hacen todos. Y lo hacen todos porque han nacido con un móvil bajo el brazo, ¿verdad? Según nacieron, mi niña tenía 2 segundos de vida y yo ya le eché una foto con el móvil, ¿no? Entonces ya estaba el móvil en la misma sala de paritorio donde ella nació. Entonces, ¿cómo le voy a quitar aquello que de alguna manera es una prolongación de su identidad? Es la manera que tiene de relacionarse con los demás, ¿no? Es decir, evidentemente el problema aquí, que lo hablamos en la gestión del tiempo, es cuando el móvil es un distractor, cuando el móvil te imposibilita de hacer otras cosas. Es decir, el mismo consejo que le podemos dar a un ejecutivo que está todo el día enganchado al móvil y no hace bien su trabajo o no lo hace a tiempo, lo mismo a un estudiante que está todo el día con el móvil y lógicamente no puede concentrarse en el estudio. Para ello es necesario que aprendamos a usar esas tecnologías, ¿no? Y es decir, ¿cuáles son tus horas de estudio? Pues en tus horas de estudio no vas a utilizar el móvil. O mejor aún, ponlo en modo avión. Porque si lo pones en modo avión, podrás utilizar el móvil como calculadora científica. Claro. Podrás utilizar el móvil para bajarte una tabla periódica, para consultar la Wikipedia, ¿vale? Pero a lo mejor no podrás usar el móvil para utilizar el WhatsApp u otro tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido,
no quiere decir que le quites el móvil vaya a mejorar, todo lo contrario, lo va a vivir desde el rechazo, como hemos dicho antes, pero si el móvil le está distrayendo para estudiar, quita el móvil durante el estudio. Si ha cumplido su estudio, devuélveselo. Vale, has hecho tu trabajo, pues tu tiempo libre, tu tiempo de ocio, ocúpalo donde tú quieras ocuparlo, ¿vale? Aunque evidentemente de esto luego podríamos hacer otro programa, porque también hay que tener los padres la responsabilidad de saber qué hacen sus chicos, dónde se meten, qué programas usan, con qué personas hablan. Igual que nuestras madres sabían que nos bajábamos a la calle con el vecino de la señora Petra y con el de la señora Josefa, ¿no? Vale, pues también con quién hablan nuestros hijos, con quién se mandan fotos, también es importante que lo veamos, ¿no? Vale, pero en ese sentido, si el móvil es una distracción, quita esa distracción para que se concentre en lo que tienen que hacer. Y luego en su tiempo libre, evidentemente, que hagan lo que... Pero vamos, ya te digo, esto es muy discutible, porque mucha gente no estará de acuerdo conmigo y me entiende. Pues muy bien, pero es muy razonable todo. La verdad es que vienes y nos cuentas cosas súper interesantes de lo que es el diario vivir, de lo que son las nuevas tecnologías, de cómo relacionarlas con la vida propia, con la identidad de nosotros como personas. Y bueno, pues, ¿qué voy a decir? Es un encanto tenerte cada viernes aquí en La Intención Positiva, porque nos traes temas de mucho interés, que yo creo que a muchos de los padres y a muchos de los oyentes, pues nos aclaran muchas dudas que tenemos en nuestra mente. Así que además, si les tiraran el móvil, no nos podrían ver, no podrían aprender todo esto. Sí, claro que sí, claro. Porque los pueden ver en directo aquí en Villarrobledo TV, ¿verdad? Por supuesto que sí, ya lo creo. Y bueno, una cosita que yo quería decirte. Tienes pendiente para la semana que viene una escuela para padres, un curso que vais a hacer totalmente gratuito en Socuéllamos. Explícanos un poquito en lo que va a consistir, porque no solo existen las escuelas para hijos, también existen las de padres. No, efectivamente, porque es algo que... Yo tenía mis miedos cuando me dijeron que mi mujer estaba embarazada y cuando supe que iba a ser padre, ¿no? ¿Vale? Porque siempre lo ves desde el lado de la enseñanza y muchas veces los propios padres te dicen, tú que no eres padre, y lo entiendo, ¿no? Hay que estar ahí para saberlo, ¿no? Pero también estaba muy tranquilo, porque yo decía, para ser padre no hace falta sacarte un título, ni una licenciatura, ni un permiso como el de conducir. Es decir, directamente eres padre y punto. Y ya está. Y es algo natural que viene en nuestro código genético, entonces lo de ser padres es algo que nos viene de suyo. No tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Y todos somos... Como que nacemos con ello, vamos. Claro, y todos somos magníficos padres. La diferencia está en el educar, como he dicho yo antes, ¿no? Porque nadie nos ha enseñado, a lo mejor, a educar correctamente. Porque nosotros hemos aprendido a educar como nuestros padres nos educaron a nosotros. De la misma manera que mi padre me castigaba a mí, yo castigaré a mi hija. No, de la misma manera que mi madre me ponía ejemplos de la vida sana, yo le pongo ejemplos de la vida sana a mi hija. Pero ¿qué ocurre? Que hemos dicho que la generación es totalmente distinta, que los tiempos son distintos. Y entonces esta escuela para padres tiene como fundamento el aprender unos de otros, el que nosotros podamos poner estos temas sobre la mesa. Poder idear estrategias de acción para resolver conflictos o para saber cómo reconducir a nuestros hijos en ese sentido, para darles un sentido y una finalidad a todo lo que están haciendo. Y lo más importante, ponerlo en práctica, porque yo para estos temas odio la teoría, ¿vale? Por eso digo que todo esto es discutible. Y todo esto es discutible, ¿por qué? Porque llevémoslo a la práctica, veamos si funciona o no funciona. Si funciona, repitámoslo. Si no funciona, pensemos otra estrategia para poder conseguir los resultados que queremos conseguir. Entonces, todos los años siempre abrimos nosotros en Socuéllamos nuestra escuela para padres en la Academia Genia, y este año vamos a volver a lanzar, que queremos empezar a mediados de noviembre, y vamos a hacer este miércoles en la sala de conferencias de la Torre del Vino, el día 24, a las 6 de la tarde, vamos a hacer la presentación de esta escuela de padres, donde vamos a poner foco un poco en lo que hemos hablado hoy, en el educar, ¿no? Y de esa manera pues vamos a invitar a los padres no a que aprendan a ser padres, porque ya te digo, eso es innato, eso no se aprende, sino a que adquieran ciertas herramientas que les puedan servir en su día a día, cosas prácticas, cosas de a tiro hecho. ¿Por qué mi hijo me desobedece con esto? ¿Qué puedo hacer para obtener este otro resultado, ¿no? Y a partir de ahí vamos a tratar temas como, por ejemplo, hemos hablado de educar en la no culpa, vamos a tratar temas de motivación en los estudios, del uso de las tecnologías, de los problemas y los peligros que tienen las tecnologías también para los menores,
otros temas también vamos a discutir, porque yo no digo de tener la razón en ningún momento, siempre estamos en modo aprendizaje, ¿no? Y yo de la escuela de padres también aprendo mucho, porque las experiencias de los propios padres dentro del taller no nos son aplicamos, cosas que yo también me llevo a casa, ¿no? Y también vamos a discutir si es verdad que son efectivos o no los castigos, o por ejemplo, qué pasa con esas primeras novietas, ¿no? Vamos a ir al grano, a los problemas reales. Muy bien. ¿No? Y entonces, pues la sesión que vamos a dar es totalmente gratuita. Invito a que vengáis, porque luego daremos un regalito a los asistentes. Y es un tema que a mí me hace mucha ilusión. Dentro del coaching me encanta la empresa, pero me encanta la empresa porque también lo veo como una familia, ¿no? Claro que sí. ¿Vale? Y el tratar estos temas de familia y el poder ver también la familia como una empresa, ¿no? Donde hay un gerente, que son los padres, y unos empleados, que son los hijos, ¿no? De alguna manera, pero para que todo funcione cada uno tiene que cumplir su rol, tiene que cumplir su sitio. Por supuesto. Es algo que a mí me hace mucha ilusión y es uno de los proyectos que más cariño les tengo, de todos los que hacemos durante el año. Pues entonces quedan todos invitados, todos los papás, todas las mamás, para este próximo miércoles a las 6 de la tarde en el Museo Torre del Vino, que estará don José Manuel Valadez con esa escuela de padres, que todos podemos aprender muchísimas cosas. Y como siempre, pues muchísimas gracias por estar aquí. Cualquier pregunta que tengan, pues a través del WhatsApp, a través de Villarrobledo TV Digital, a través de la Academia Cenia de don José Manuel Valadez o de nosotros mismos en Tropical FM La Mancha, pues estamos abiertos a recibirla, por supuesto, y a aclararle las dudas. Y sin más, pues como siempre digo, es un placer. Estaremos el miércoles que viene, la Escuela de Padres, a partir de las 6 de la tarde, en el Museo Torre del Vino de Socuéllamos. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo. También el viernes que viene tendremos programa, sí. Y a ver con qué nuevo escenario me encuentro, ¿no? Gracias también a los patrocinadores, claro, ¿vale? que sí. Los tenemos aquí. Sí, por aquí tenemos a Clínica Sanion, aquí en Villarrobledo, en la calle Tinajeros número 7, donde también podéis pedir cita telefónica a través del 967-04-9214. Y bueno, pues Clínica Sanion, la mejor clínica dental aquí en Villarrobledo y por supuesto también en Ellín y en Albacete. Y sin más, pues Clínica Sanion, sonrisas contagiosas. Continuamos con el magazine, continuamos con Ritmo Tropical, con Papi DJ y los 19 cañonazos musicales. Por nuestra parte, muchas gracias y como yo siempre digo en mi programa Levántate, siente, baila y goza, que la vida es una sola. Con mis mejores deseos hoy y siempre, un besito y será hasta mañana. Chao, sean felices.